la obra por sí misma cobra vida propia. Es decir, un autor muchas veces en su vida cambia de opinión, incluso contradice lo que dijo en cosas anteriores, pero la obra en sí cobra vida propia. En el sentido de que escrito está o queda, digamos, petrificado, queda grabado lo que dijo, y a partir de ahí se puede razonar. Y muchas veces un autor cambia de opinión y sus opiniones al principio son mejores. En ese aspecto, la vida es un poco independiente de la obra, pero la vida también nos dice mucho de la obra. Por ejemplo, pues buena parte de la obra, por ejemplo, de cualquier autor, pues son los debates que tiene con sus contemporáneos sobre temas que están, digamos, de actualidad de la época del autor. Por ejemplo, no se puede entender la escuela austriaca de su origen sin el método en Streit, sobre el debate sobre el método que tuvo con la escuela histórica alemana, ¿no? Es decir, que fue un debate, pues incluso, bueno, pues entre académicos de su época, Schmoller y otros plantearon una serie de temas, y Menger le responde y clarifica y elabora una teoría al responder a sus críticos. Si sus críticos no hubieran hecho estas afirmaciones al principio, probablemente la escuela austríaca habría quedado un poco sin método. Digamos que te da una visión de cómo es su época, su mundo, etc. Y en ese aspecto, sus relaciones, sus conflictos, sus disputas influyen mucho en la construcción de un marco teórico. Los autores normalmente hablan de temas que son relevantes en su época, ¿no? Por ejemplo, Mises, cuando habla del dinero y el crédito, está hablando en una época de inflación o de preinflación. Si no hubiera habido esa preinflación, a lo mejor Mises no se habría visto la necesidad de escribir sobre ese tema, ¿no? O igual cuando habla sobre el socialismo, un libro tan potente sobre el socialismo, un libro elaborado sobre el socialismo, no tendría lugar, probablemente hoy, ni 50 años antes de ser escrito. En Roma también le pasa buena parte lo mismo, ¿no? Roma, por ejemplo, escribe en Economía State porque se lo piden, porque le piden una especie de síntesis de la acción humana y al final es un libro más grande y más gordo que la acción humana, pero la idea es esta. Y también entran en los debates de la época, el intervencionismo, el socialismo, etcétera, que también seguramente en otra época no habría entrado. Digo que la obra política de Mises, por ejemplo, pues refleja la disolución del Imperio Austrohúngaro, tanto liberalismo como gobierno omnipotente, que se refiere, por ejemplo, a la economía o al sistema político de la Alemania nazi. Si no hubiera vivido en ese contexto, probablemente habría escrito de otras cosas. En ese aspecto es muy importante la vida, pero también después las polémicas que tiene, muchos libros son escritos, por ejemplo, siempre estoy pensando, por ejemplo, el libro de Hayek, que se llama en español se llama así, aunque no es exactamente un libro, es una compilación de trabajo, ¿no? Se llama Contra Keynes y Cambridge, ¿no? Si no, Hayek tenía muy buena amistad con Keynes, pero siempre discrepaba de él, y buena parte de su obra pues, es una réplica a la obra de Keynes, ¿no? Si no hubiera habido esos fenómenos, si no hubiera vivido en ese fenómeno de inflación, de intervencionismo, del New Deal, y no hubiera habido la teoría general, probablemente buena parte de la obra de Hayek pues, se habría dedicado a otros temas. Por la propia vida. Por ejemplo, Hayek porque escribe de teoría política y moral, porque él, siendo un economista, cuando fue a Chicago, pues lo mandaron a dar clase, creo que fue el cuñado de Milton Friedman, que era el que más mandaba allí, que era Aaron Director, ¿no? Que era el cacique o el jefe de allí de la Universidad de Chicago. Pues creo que él y los otros no lo querían en el departamento de economía y lo mandaron a una suerte de departamento de filosofía moral. Entonces Hayek empezó a escribir de filosofía moral y filosofía política. Pues los fundamentos de libertad o derechos de legislación y libertad son escritos en ese contexto. Si a lo mejor Hayek estuviera en el departamento de economía, pues habría escrito sobre precios, sobre demanda o sobre el keynesianismo, cosas por el estilo. Entonces, aspectos de la vida de cada uno también influye en lo que escribe cada uno. Si no, vean la propia obra de los que nos están viendo, los intereses que tiene cada una de las personas, pues se debe pues, a cosas que escuchan, a los amigos que tienen, a debates que tienen en su vida cotidiana. Y sí que les influye, pues a favor o en contra, o a discutir el tema. Yo creo que buena parte de la obra no se puede entender sin la vida de las personas. Incluso las rabias, o las animadversiones, o las filias, ¿no? Es muy difícil abstraerse de la época en que uno vive, o del mundo en que uno vive. O del ambiente intelectual en el que uno vive. Porque si quiere ablandar, quiere ser simpático, no quiere que le llamen radical, no quiere que le llamen extremo, quiere publicar en buenos journals y con buenos cuartiles y indicadores y cosas por el estilo. Entonces, bueno, es que yo tengo que entrar a la universidad, entonces tengo que ceder un poco y tal, y entonces empiezan así, y claro, es normal, yo no entiendo la ley de vida, para que se pierda el compromiso original. Es decir, normalmente mantener un grado de heroísmo intelectual, que tienen todas las escuelas, aquí no es solo de los expertos. Los primeros fundadores de una escuela, pues a Menger le dieron mucha leña, en su momento los que dominaban en la academia pues de su época, ¿no? Llevó los palos y después, por ejemplo, los primeros austriacos
Mises o así, pues no, nunca tuvieron una buena carrera profesional en el sentido de ser así profesores prestigiosos de altas universidades. Mises nunca pasó de privado docente en Viena, después tuvo creo una plaza más o menos buena, creo que estuvo en Ginebra, y después en Estados Unidos estuvo, pues le buscaron un sitio en una escuela de empresas, de management, así, pero no como alto profesor. Y él envidiaba mucho a su hermano, porque su hermano Richard von Mises, aparte que era piloto y era así más alto y tal, que tenía, no, o más alto no, creo que tenía sido, que era más agradable y era mucho más al centro del poder y se dedicaba a la estadística, ¿no? Pues claro, llegó y lo hizo un profesor en Harvard. Y él no pasó, digamos, de una escuela de preparatoria de primero, una cosa así, ¿no? Que le iban buscando trabajo sus amigos, pero nunca pudo acceder, digamos, a una plaza de prestigio, ¿no? Claro, entonces Rothbard le pasó algo semejante, tampoco pasó de dar clases en un college en Nueva York y solo al final de su vida le dieron una plaza más o menos buena en Las Vegas, ¿no? Pero bueno, es un heroísmo que era una vida austera, esa pobreza aristocrática de que hablaba Max Weber, etc. Pero una cosa heroica, claro, los discípulos son mejores, ese sentido de heroísmo ya no lo tienen. Entonces no, hay pocos que están dispuestos a sacrificar, digamos, placeres o vidas o prestigio por ser coherentes con una escuela. Tiene bastantes costes. Y sobre todo porque las generaciones nuevas quieren estar al último grito, digamos que desbancan a sus maestros que los consideran anticuados, ¿no? Entonces ellos para hacerse su nombre, pues es una especie de matar al padre, ¿no? Freudiano. Pues quienes adoptan nuevas modas, pero yo ya lo vi muchas veces, colegas nuestros que llegan a otras universidades, no, lo que está al día ahora es esto. Me llegan a mí, ¿no? Ya lo vi muchas veces. Lo que está al día ahora es lo que aprendimos ahora está anticuado, ¿no? Y ellos se hacen su nombre. Cuidado, hasta que a ellos les pasa lo mismo. Por ejemplo, a Durkheim, ¿no? Con el pobre George Palante. Es una especie de ídolo nuestro, ¿no? Cuenta la historia. ¿Qué? Mucha gente seguro que no sabe la historia, que la cuentes. Pues Palante es una especie era un libertario de principios del siglo XX, un libertario francés, un individualista metodológico, era un libertario más bien de izquierda, pero un libertario, ¿no? Me gusta traducido las antinomías del individuo y la sociedad, se llama así su libro, ¿no? Pues es una tesis que escribió defendiendo el individuo metodológico, defendiendo una serie de principios, ¿no? Y a Durkheim, que era el jefe supremo de la Academia Francesa, pues no le gustó, ¿no? Y hasta mandó a una especie de discípulo, de esbirro, que se encargara de decirle a Palante que no sigue Palante, y no lo dejan defender la tesis, y acabó así como pues, trabajando en un burdel, ¿no? Escribiendo allí, mantenido por una prostituta, una cosa así, como una vida así un poco azarosa, digamos, ¿no? Que no llevó una vida buena, que lo pasó muy mal por ser coherente con sus principios. Y vemos como la academia, el jefe supremo de la academia, y más que está centralizada, ¿no? Pues pudo acabar con la carrera de él. Entonces, es una especie de ejemplo de vida, siempre se lo pongo a mis discípulos. La vida de Mises es interesante en ese aspecto, ¿no? Porque él digamos que nunca lo pasó bien por defender sus ideas, ¿no? Nunca tuvo grandes puestos, ni tuvo que exiliarse, empezar desde cero, siendo un señor así, pues de muy burgués y demás, muy de orden. Mises, por ejemplo, no era un tipo hippie que le da igual una cosa que otra, era un señor muy de orden y muy establecido, ¿no? Y no lo pasó especialmente bien a lo largo de su vida por sus ideas. Rothbard, por ejemplo, es otro ejemplo, ¿no? Pero no porque sean especialmente ricos, sino porque más o menos no cedían, a pesar de que podían vivir mejor estando en otro tipo de ambientes, ¿no? Y podemos buscar muchas vidas. Así que normalmente lo que estudiamos en las academias son los triunfadores, no los perdedores. Entonces los triunfadores, Marx o Keynes, sí, cuentan con un montón de biógrafos y de geógrafos, ¿no? Que los alaban, que conocemos todos los detalles de su vida, con qué se casaron las hijas de Marx, cuánto era el sueldo de Marx. Todos los detalles de su vida los sabemos. En cambio, de otros autores paralelos o que pudieran ser tan interesantes, no sabemos tanto. Sabemos mucho de Hobbes, por ejemplo, pero menos de Althusser. Ya hablando de otro tipo de pensadores, ¿no? Que al no ser tan interesantes, pues no cuentan con un apoyo bibliográfico, el apoyo académico que después les lleva a alcanzar fama, ¿no? Mirar las biografías de Keynes, de Skidelsky, por ejemplo, que son muy amplias y son muy buenas. De Keynes sabemos un montón de cosas. Tenemos cientos de libros analizándolo, pero claro, de los austriacos no hay tantos. Cuidado, que ahora empieza a ver.
por un motivo. Yo creo que una escuela se mide también por el tamaño de sus rivales. Y la escuela austríaca empieza a ser ahora cuestionada, pero ya a nivel alto, a nivel académico. Ya empieza a haber libros contra los austriacos. Y eso para mí es buen síntoma. Quiero decir que recupera vitalidad. Por ejemplo, el último libro de Slobodian, el Globalistas, ¿no? Que es contra la obra es contra Mises, por ejemplo, ¿no? Básicamente, contra Mises. Ese libro, por ejemplo, claro, y es un libro de un académico potente contra la escuela austriaca. Slobodian ya dedicó varios trabajos a la escuela austriaca, tiene uno reciente contra la obra de Hoppe también, y así. No un libro, un paper. Y entonces creo que ya empieza a haber estudios académicos y tal, criticando la escuela austriaca desde fuera de la escuela, ya no son solo desde dentro, desde fuera, que no empiezan a analizar, a buscarle críticas. Eso es buena señal de que está viva y de que se empieza, y que también sirve para buscar, detectar fallos y errores, si los hay, en la escuela, pero no sirve para hacer reflexionar, que antes no lo sabía. Igual que en los años 20, por ejemplo, Bukharin escribió La economía política del rentista contra la escuela austriaca. Desde entonces, pocos libros contra la escuela austriaca hay. Y eso, que los haya ahora, es buena señal.